Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida al primer video de esta serie sobre geometría y trigonometría. En este video comenzaremos con un tema muy importante, los ángulos y sus tipos. Para empezar, recordemos que un ángulo es la abertura que se forma entre dos rectas que se intersectan en un punto. Ese punto se llama vértice, y las rectas se conocen como lados del ángulo. Los ángulos se miden normalmente en grados, aunque también se pueden medir en radianes, que es una medida que se usa mucho en trigonometría avanzada, pero por ahora nos concentraremos en los grados, que es la medida más común en este nivel. Ahora, aquí, dependiendo de su apertura, los ángulos pueden clasificarse en varios tipos. Tenemos el ángulo agudo, que mide menos de 90 grados, es decir, que es pequeño. Por ejemplo, un ángulo agudo sería 45 grados, ya que es menos que 90 grados. Después tenemos el ángulo recto, que prácticamente es que mide exactamente 90 grados. Es el que forma una L, como en las esquinas de una hoja de cuaderno. Después tenemos el ángulo obtuso, que mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Un ejemplo de este sería un ángulo de 120 grados. Después tenemos el ángulo llano, que mide exactamente 180 grados y sus lados están alineados en una misma recta. Luego seguimos con el ángulo cóncavo o entrante, que este mide más de 180 grados, pero menos de 360 grados. Ahora existen algunas relaciones importantes entre ángulos que veremos en el trabajo. Tenemos los ángulos complementarios, que son dos ángulos que suman 90 grados, por ejemplo 30 y 60. Si se fijan aquí en el ejemplo del proyecto, tenemos que el ángulo alfa sumado con el ángulo beta dan un resultado de 90 grados. Después tenemos los ángulos suplementarios, que haciendo una suma del ángulo alfa con el ángulo beta tiene que dar un resultado de 180 grados. Por ejemplo, serían 110 y 70 grados. Luego tenemos los ángulos conjugados, que vendría siendo una suma que nos dé como resultado 360 grados, es decir, una vuelta completa. Estos conceptos son muy útiles para los ejercicios que encontraremos en el trabajo. Por ejemplo, si en su hoja ven una pregunta como el ángulo 136 es entonces aquí nos podemos dar cuenta de que es un ángulo obtuso, ya que mide más de 90 grados pero menos de 180 grados. También vamos a encontrar problemas que digan determina el ángulo complementario de 80. Aquí nos vamos a el primer ejemplo que vimos, que serían los ángulos complementarios. Nos estamos dando cuenta de que la pregunta dice determina el complemento de 80. Ok, como dice complemento, nos damos cuenta de que se tienen que sumar dos ángulos que nos den como resultado 90. Y si el primer ángulo es 80, nos podemos dar cuenta de que el segundo ángulo que ocupamos para que nos dé resultado de 90 son 10 grados. Como pueden ver, conocer los tipos de ángulos y sus relaciones nos ayuda a resolver muchos ejercicios fácilmente. Les recomiendo repasar sus apuntes y practicar midiendo ángulos con un transportador para reforzar su comprensión visual. En el siguiente video continuaremos con un tema muy importante, como determinar valores de ángulos usando ecuaciones y figuras con incógnitas. Entonces ya nos vemos en el siguiente video. Que el ángulo 343 es un ángulo entrante, ya que mide más de 180 y menos de 360. Continuando, tenemos el ángulo 170. Este es un ángulo obtuso, ya que mide más de 90 grados y menos de 180. Después nos dan un ángulo de 23 grados. Este vendría siendo un ángulo agudo, ya que es chico y pues mide menos de 90 grados. Después tenemos los ángulos 37 y 53. Estos son ángulos complementarios, que como habíamos visto anteriormente, sumados nos tienen que dar 90. Entonces podemos ponerlos como ángulos complementarios. Después tenemos los ángulos 20 y 340. Estos son ángulos conjugados, ya que sumados nos dan 360, como lo habíamos visto en la parte anterior. En esta parte, ángulos conjugados, las dos sumas de los ángulos nos tienen que dar 360. Después nos muestran los ángulos 37 y 53, vendrían siendo ángulos complementarios, ya que nos dan la suma, el resultado de 90 grados. Después nos dan los ángulos 90 y 90 grados. Estos son ángulos suplementarios, ya que nos dan un resultado de 180 grados. Después nos dan los ángulos 180 y 180. Estos vendrían siendo ángulos conjugados, ya que nos dan un resultado de 360. Después tenemos los ángulos 1 y 359, que estos son un ángulo conjugado, ya que sumados nos dan 360. Después nos dan los ángulos 1 grado y 89. Estos vendrían siendo ángulos complementarios, ya que su suma nos da un resultado de 90 grados. Los ángulos 1 y 179 son ángulos suplementarios y nos dan un resultado de 180 grados.
Después tenemos los ángulos 12 y 112. Aquí sumados serían 124. Y por lo visto no hay ningún ángulo que sea de los que hemos visto anteriormente que nos den un resultado de 124. Entonces aquí marcamos como ninguno de los anteriores. Los ángulos 12 y 168 nos dan un ángulo de 180 grados. Entonces este es un ángulo suplementario. Tenemos los ángulos 72 y 108, que estos son ángulos suplementarios, ya que nos dan un resultado de 180 grados. Aquí finalizamos la actividad donde nos dan los tipos de ángulos y los ángulos suplementarios, complementarios y conjugados. Continuando con el ejercicio 3, identificación de tipos de ángulos y valor de ángulos en un enunciado. Tenemos el primer ejercicio que nos dice: determina el complemento de 80. Recordemos que el complemento de un ángulo es lo que le falta para llegar a 90. Entonces el primer ángulo que nos dan es 80. Sumado a un ángulo que no conocemos, X en este caso, nos va a dar un resultado de 90 grados. Aquí hacemos un despeje sencillo. Dejamos X de un lado. Pasamos 80 restando al otro lado. 90 menos 80. Y así nos damos cuenta de que el ángulo complementario es 10 grados. Continuando con el segundo ejercicio, nos dice: encuentre el suplemento de 123. Nos dan como primer ángulo 123 y lo tenemos que sumar a un ángulo que desconocemos, en este caso X, que nos tiene que dar un resultado de 180, ya que recordemos que un ángulo suplementario son dos ángulos que sumados nos dan 180. Entonces, como en el despeje anterior, dejamos X de un lado, dejamos 180 porque está en su lado correspondiente, y como el 123 estaba sumando, lo pasamos restando. Menos 123. El resultado del ángulo suplementario que nos falta es igual a 57. Continuando con el tercer ejercicio, tenemos: encuentre el conjugado de 280. Aquí también ya nos están dando un ángulo que sumados a su ángulo suplementario nos tiene que dar un resultado de 360. Recordemos que un ángulo suplementario son dos ángulos que sumados nos den 360 grados. Entonces, como en el despeje anterior, dejamos X de un lado, dejamos 360 y pasamos el 280 restando 280. El resultado de nuestro ángulo suplementario es igual a 80 grados. 80 grados. Continuamos con el ejercicio número 4. Este nos dice: si el complemento de un ángulo M es 2M, ¿cuál es el valor del ángulo? Aquí dos ángulos son complementarios si suman 90 grados, ¿verdad? Entonces el problema nos dice que un ángulo M en este caso y su complemento 2M suman 90 grados. Planteando la ecuación nos quedaría como M, que sería el primer ángulo que nos da, sumando 2M nos tiene que dar un resultado de 90 grados. Resolvemos la ecuación, se suman los términos M, quedaría 3M, con un resultado de 90. 3 pasamos dividiendo del otro lado a 90, 90 sobre 3. Esto nos da un resultado de M es igual a 30. Entonces aquí nos podemos dar cuenta de que el primer ángulo es 30 y el otro se multiplica con 2, porque es lo que nos da acá. 2 por 30 es igual a 60. Entonces el ángulo A es 30 y el ángulo B es 60. Y sumados nos dan 90 grados. Estamos en lo correcto. Continuando con el ejercicio número 5, tenemos que
el ángulo cuyo complemento es 4 veces mayor que él. Entonces vamos a poner que el ángulo que estamos buscando es X. Su complemento vendría siendo 90, aquí lo voy a poner de este lado, 90 menos X. Esto lo podemos poner como de forma intuitiva, ya que pues solamente tenemos dos ángulos y si ya tenemos un ángulo, pues el otro ángulo nos va a dar pues lo que vendría siendo la resta de 90 grados. Planteando la ecuación sería que como había dicho de anterior forma, acá 90 menos X lo vamos a poner de este lado. Vamos a quitar esta X porque está muy cerca del 5. Vamos a dejar 90 menos X es igual a 4 veces su cantidad, o sea su ángulo. De esta forma quedaría representado. Recordemos que nos dice cuál es el ángulo cuyo complemento es 4 veces mayor que él. Tenemos aquí el complemento y es 4 veces mayor que él. ¿De acuerdo? Aquí resolvemos rápidamente. Dejamos el 90 de este lado. Pasamos al otro lado la X que está restando. La pasamos sumando. 4X más X. Hacemos la suma de las incógnitas. 4X más X nos da 5X. Y aquí nada más pasamos el 5 dividiendo al 90. Entonces nos quedaría 90 sobre 5 igual a X. Y 90 entre 5 nos da un total de 18. Entonces tenemos que nuestro ángulo es igual a 18. El ángulo A es igual a 18. Y el otro ángulo es 4 veces su valor, el ángulo B. Entonces aquí ponemos 4 por 18. 4 por 18 es igual a 72. Y los dos ángulos sumados nos dan un total de 90 grados. Continuando con el ejercicio número 6, nos dice: si el suplemento de un ángulo es 8 veces el ángulo, ¿cuánto vale este? Para esto recordemos que dos ángulos son suplementarios si la suma de sus medidas es igual a 180. Entonces aquí tenemos que X es la medida del ángulo que estamos buscando. Su ángulo suplementario es 180 menos X, como habíamos visto en el anterior, solamente que en el otro era complementario, este es suplementario. Entonces el problema nos dice que el suplemento, o sea 180 menos X, es 8 veces el ángulo. En este caso lo vamos a representar como X. Y esto se escribe como 180 menos X es igual a 8X. De acuerdo, entonces aquí solamente se agrupan los términos con X en un lado, que vendría siendo, vamos a dejar las X del lado izquierdo, 8X, pasamos la X al otro lado sumando, más X, y dejamos al 180 normal. Aquí se suman el 8X más X, nos da 9X igual a 180. Aquí pasamos a dividir el 9 con el 180. X es igual a 180 sobre 9. Y esto nos da un resultado de X es igual a 20. Entonces aquí nos damos que el primer ángulo A es 20 y su ángulo suplementario B es igual a 8 por 20. Que en este caso sería igual a 160. Aquí sería 20 más 160. Nos damos cuenta que es igual a 180
grados. Tenemos el siguiente ejercicio que vendría siendo el número 7. Este nos dice, un ángulo y su complemento están en razón de 2/3. ¿Cuál es la medida del ángulo? Aquí nosotros entendemos que el ángulo complementario es una suma que nos da como resultado un ángulo de 90 grados. Entonces tenemos que el ángulo que estamos buscando es X. Ángulo es X. Y el complemento es igual a 90 menos X. El problema nos dice que la razón entre el ángulo y su complemento es de 2/3. Esto se puede escribir de la siguiente forma: X sobre el complemento 90 menos X es igual a 2/3. Aquí recordemos que la razón es la relación que existe entre dos números y se puede expresar como una fracción. El problema dice que la razón de un ángulo y su complemento es de 2/3. Aquí la oración, la razón de un ángulo y su complemento es de 2/3, se traduce directamente así como está presentada. Sustituyendo las variables, pues obtenemos esta ecuación. De esta manera la ecuación representa las condiciones del problema y permite resolverlo para encontrar el valor de X. Aquí para resolver la ecuación se multiplica en cruz. ¿A qué me refiero con que se multiplica en cruz? Cuando tenemos una igualdad de dos fracciones o de dos divisiones, lo que se va a hacer es lo siguiente: los denominadores se van a ir al lado contrario multiplicando. Es decir, dejamos la X igual y el lado contrario tiene su denominador 3. Este denominador lo vamos a pasar con la X multiplicando. En este caso sería 3X. Esto nos daría una igualdad de 2 multiplicando al 90 menos X. Se pone en forma de paréntesis, ya que esto representa una multiplicación. 90 menos X. Esto sería resolver la ecuación multiplicado en cruz. Entonces aquí solamente resolvemos de forma rápida. Dejamos el 3X igual. Sería aquí 2 por 90, 180. Y 2 por menos X sería menos 2X. Aquí se pasa, aquí se juntan las X. Dejamos el 180 de este lado. Igual a 3X más 2X. Aquí se suman las X. 180 es igual a 5X. Y aquí se pasa dividiendo el 180 sobre 5 igual a X. 180 sobre 5 es igual a 36. Tenemos que el primer ángulo, el ángulo A, es igual a 36 y su complemento es el ángulo B, 54. Aquí porque se resta 90 menos 36, que es esta operación que estamos viendo aquí. Aquí solamente se sustituye la X y pues tenemos que el segundo ángulo es 54 y esto sumado nos da 90 grados. Continuamos con el ejercicio número 8. El ejercicio número 8 nos dice qué ángulo es igual al doble de su suplemento. Entonces aquí se nos dice que tenemos un ángulo, lo vamos a dejar como X,
y su suplemento es 180 menos x. Entonces la ecuación la podemos acomodar de esta forma. Nos dice que el ángulo es igual al doble de su suplemento. El suplemento es 180 menos x. Ok, el ángulo es igual al doble de su suplemento. De acuerdo, aquí solamente vamos a contestar la ecuación. X lo dejamos aquí, igual a 2 por 180 nos da igual a 360. 2 por menos x nos da igual a menos 2x. Resolviendo, dejamos el 360 de un lado, igual a, pasamos el menos 2x del otro lado, sumando, nos da que x más 2x sería 360 igual a 3 por x. El 3 lo pasamos dividiendo, ya que está multiplicando con la x. 360 sobre 3 es igual a x. El resultado del ángulo es igual a 120. Entonces tenemos el ángulo A como 120 y el ángulo B, aquí tenemos la ecuación, 180 menos 120. El resultado es 60. Por lo tanto, el ángulo B es igual a 60. Con esto finalizamos el ejercicio número 3. Seguimos en el siguiente video. Continuando con el ejercicio número 4, determinación de ángulos con incógnitas. Se nos presentan los siguientes ejercicios. Faltan más, pero vamos a empezar con estos. Tenemos el primer ángulo, que es complementario. Se nos dan estas dos ecuaciones, que el ángulo A es igual a 2x menos 20 grados y el ángulo B es igual a x menos 10 grados. Aquí lo que se va a hacer, y lo que se nos dice anteriormente, es que un ángulo complementario es igual a 90 grados. O sea, los dos ángulos sumados nos tienen que dar igual a 90 grados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner entre paréntesis 2x menos 20, que es el ángulo de acá, y lo vamos a sumar con el ángulo B, entre paréntesis x menos 10. Cerramos paréntesis, lo igualamos a 90, ya que la suma de estos dos ángulos nos tiene que dar un resultado de 90 grados. Aquí, si se fijan, dentro de los paréntesis no podemos hacer ninguna operación. Entonces abrimos los paréntesis. 2x menos 20 más x menos 10 igual a 90. Ahora sí, aquí sí podemos hacer las operaciones correspondientes. 2x más x sería 3x. Y aquí sería menos 20 menos 10 serían menos 30. Y esto sería igual a 90. Pasamos todos los números correspondientes del lado contrario. Aquí dejamos 13x igual a 90 más 30. El menos 30 estaba como negativo y le pasamos al otro lado positivo. Entonces aquí dejamos la x, le quitamos el 3, lo pasamos dividiendo. 90 más 30 es igual a 120 sobre 3. X es igual a 40 grados. Bueno, a 40. Digo 40 porque no hay un ángulo que diga que solamente es x. Entonces tenemos que sustituir la x en ambos ángulos, en las incógnitas correspondientes. En este caso sería 2 paréntesis 40 menos 20. Y aquí sería 40 menos 10. 2 por 40 es 80, menos 20 es igual a 60. Y aquí sería 40 menos 10, sería igual a 30. Nos damos cuenta que sumados nos da un ángulo de 90 grados, por lo tanto está correcta. Pasamos al siguiente ejercicio. Aquí tenemos tres ángulos.
Estos tres ángulos sumados también nos dan un ángulo de 90 grados. 90 grados, aquí se pintó mal. Entonces también vamos a sumar estas tres operaciones. Entonces apuntamos 3x, que es el ángulo A, más 2x, que es el ángulo B, más x, que es el ángulo Y. Entonces, esto tiene que ser igual, lo igualamos a 90 grados. Entonces aquí sería 3x más 2x más x, nos da un total de 6x. Igual a 90. 6x, bueno, 6 está multiplicado con x, lo pasamos del otro lado dividiendo. 90 sobre 6. Esto nos da un total de 15. Perdón, tenía la libreta un poco a la derecha, espero que se haya visto bien. Entonces aquí nada más sustituimos 3, sustituimos con 15, que fue nuestro resultado, paréntesis, aquí 2 por 15, cerramos paréntesis, y aquí solamente tenemos una incógnita que vendría siendo x, 15. Entonces aquí sería 3 por 15, serían 45, 2 por 15 es igual a 30, y aquí pues sería 15. Y sumados vemos que nos da un ángulo de 90 grados, entonces estamos correctos. Pasamos a los ejercicios de abajo. Aquí nos podemos dar cuenta que son ángulos llanos y son ángulos suplementarios. Entonces aquí nos dan los siguientes ángulos. Igual los vamos a sumar, nos tiene que dar un resultado de 180. Entonces ponemos 4x menos 10, que es el ángulo A, sumado al ángulo B, que sería más x más 15. Esto nos tiene que dar un resultado de 180. Ok, entonces aquí sumamos las x. 4x más x nos da un total de 5x. Aquí tenemos menos 10 más 15, nos da un resultado de 5 más 5, igual a 180. Aquí pasamos los números del otro lado, sería 5x igual a 180 menos 5. Aquí dejamos la x sola, igual a 180 menos 5 es igual a 175 sobre 5. 175 entre 5 es igual a 35. X es igual a 35. Entonces, sustituyendo las incógnitas, tenemos que 4 paréntesis 35 menos 10 nos tiene que dar aquí un resultado, y luego sería aquí 35 más 15. Ok, entonces tenemos 35 más 15 es igual a 50, y 4 por 35 es igual a 140, menos 10, 130. Y aquí nos da la suma de 130 más 50 son igual a 180, entonces estamos correctos. Continuando con el siguiente ejercicio, nos podemos dar cuenta que también aquí tiene tres ángulos. Igual se van a sumar para que nos den un resultado de 180. Tenemos que el ángulo A es x más 45, sumado al ángulo B, que es más 2x menos 5, sumado al ángulo Y, que es 3x menos 10. De acuerdo. Aquí sumamos las x y sumamos los números. Entonces tenemos que x más 2x más 3x es aquí. Por cierto, tenemos que igualarlo a 180. Aquí no se alcanza a ver. A ver, 180. ¿De acuerdo? Entonces aquí habíamos dicho que la suma es aquí de x, 6x. Más los números que vendrían siendo 45, menos 5, menos 10. Entonces menos 5 menos 10 es menos 15. 45 menos 15 es igual a 30. 6x más 30. Todo esto igualado a 180. Entonces aquí despejamos. 6x es igual a 180 menos 30. Ay, aquí me equivoqué. Menos 30. Y aquí pasamos el 6 a dividir. De acuerdo, nos quedamos con que x es igual a 150 sobre 6. Esto nos da un resultado de 25. Entonces, sustituyendo en las ecuaciones anteriores de los ángulos
A, B y Y, tenemos que es 25 más 45 igual a 70, 50 menos 5 igual a 45 y 75 menos 10 igual a 65. Haciendo estas tres sumas nos da un total de 180, dándonos cuenta de que los ángulos, más bien de que encontramos la incógnita correcta para darnos cuenta de que los ángulos están bien sumados. De acuerdo, tenemos el siguiente ejercicio, donde tenemos ahora 4 ángulos. Estos 4 ángulos los vamos a poner como A, B, Y y W. Cada uno tiene sus respectivos valores, entonces los vamos a acomodar para sumarlos, ya que todo esto nos tiene que dar un total de 180 grados. Acomodamos el ángulo A, 3 medios de X menos 5 más 5 cuartos de X más 20 más 2X más 15 más 7 cuartos de X más 10. Esto igual a 180. Se hizo una operación algo larga, pero esto lo vamos a ir acortando poco a poco. Aquí vamos a juntar todas las X, vendría siendo, esta es una X, 3 medios de X más 5 cuartos de X más 2X más 7 cuartos de X. Aquí vamos a sumar todos los números que no tienen X. Menos 5 más 20 más 15 más 10. Esto nos da un total de 40 más 40. Teniendo como resultado 180. Vamos a pasar de una vez el 40 al 180 para que no nos moleste al momento de hacer toda esta suma de fracciones. Entonces acomodamos todo. 3 medios de X más 5 cuartos de X más 2X más 7 cuartos de X igual a 180 menos 40 va a ser igual a 140. De acuerdo, aquí lo que vamos a hacer es sacar el mínimo común múltiplo de las fracciones. Para esto les voy a dejar un link que va a llevar a un video donde van a estar viendo cómo sacar el mínimo común múltiplo. Pero prácticamente lo que se tiene que hacer es buscar cuál de los denominadores se pueden, ¿cómo decirlo? Tener un número común que multiplicando los denominadores de abajo tengan el mismo denominador. Es decir, por ejemplo aquí el número más grande es 4 y si se fijan el 2 es par. Aquí a este 2 le podemos poner un 1 abajo. Entonces aquí lo que podemos hacer es multiplicar los números o las fracciones para que su denominador sea igual que los denominadores 4. De tal forma que para tener 3 medios y cambiarle el denominador a 4, lo que podemos hacer es multiplicar por 2 este 3 medios. Entonces quedaría como 6 cuartos. 6 cuartos de X. Solo cambiamos la fracción de tal forma que se puedan sumar los numeradores de la parte de arriba. Pero si se fijan, 6 cuartos se puede simplificar a 3 medios, pero nos conviene tenerlo como 6 cuartos para solo sumar los numeradores. Entonces pasamos el 5 cuartos sin cambiarle nada, ya que él tiene el denominador 4. Aquí lo tenemos que multiplicar por 4 para que nuestro denominador sea 4. Entonces 4 por 2 es 8. 4 por 1 4. Y se queda así. El 7 cuartos no le cambiamos nada, tiene denominador de 4. Y esto lo igualamos a 140. Entonces aquí ya podemos sumar todos los numeradores dejando el mismo denominador.
Entonces tenemos que 6 más 5 son 11, más 8 19, más 7 26. Entonces acá dejamos 26 cuartos de x. Esto igual a 140. Aquí podemos simplificar la fracción 26 cuartos. La mitad de 26 es 13 y la mitad de 4 es 2. Entonces ponemos 13 medios de x. Esto igual a 140. Esta fracción está multiplicando con la x, entonces la vamos a pasar dividiendo. ¿Cómo vamos a pasar una fracción dividiendo el 140? Muy fácil. X igual a 140. Este 140 lo podemos poner como 140 sobre 1 y ponemos la fracción 13 medios abajo. Sobre 13 medios. Y la forma de resolver esta ecuación es de la forma de la herradura, que se va a multiplicar 140 por 2 y 1 por 13. La parte más grande o la parte de afuera es la que va a quedar como numerador. 140 por 2 es igual a 280 y 1 por 13 nos va a quedar el denominador igual 13. Esto igual a x. Entonces aquí ya nada más dividimos 280 entre 13. Nos da un resultado de... Nos dio el resultado x igual a 21.5385 para redondear. Entonces aquí ya nada más toca sustituir el resultado con las incógnitas de los ángulos. Todo esto nos tiene que dar un resultado de 180. Tenemos un ángulo suplementario que está conformado por tres ángulos, A, B y Y. Tenemos cuánto vale cada ángulo con sus respectivas incógnitas. Ahora va a tocar sumarlos e igualarlos a 180 para poderlo resolver. Tenemos x sobre 6 más el ángulo B, que es x sobre 2, más el ángulo Y, que es x sobre 3. Esto nos tiene que dar igual a 180. Aquí vamos a hacer lo mismo con el mínimo común múltiplo para sacar los mismos denominadores de las fracciones. Aquí nos podemos dar cuenta de que el 2, si lo multiplicamos por 3, nos puede dar 6, y 2 por 3 también nos puede dar 6. Entonces vamos a tomar el 6 como el mínimo común múltiplo. Entonces dejamos x6, ya que este ya tiene el 6. Entonces aquí vamos a sumar. Aquí vamos a multiplicar por 3 tanto el numerador como el denominador para que el denominador se convierta en 6. Entonces aquí se va a poner 3x sobre 6, ya que este fue multiplicado por 2 para que el denominador se hiciera 6. Aquí vamos a tener que multiplicar el numerador y denominador por 2 para convertir el denominador en el 6. Entonces aquí vamos a multiplicar 2x sobre 6. Ahora, esto lo igualamos a 180. Ahora que los denominadores son exactamente los mismos, vamos a poder sumar x más 3x más 2x. Esto nos va a dar un total de 6x. Entonces, ponemos 6x sobre 6. Esto es igual a 180. Cuando tenemos una fracción donde el numerador o el denominador, están multiplicando a otro número, estos se pueden cancelar si son los mismos o si se pueden simplificar. En este caso, como son los mismos, 6 entre 6 pues nos da 1. Entonces podemos eliminar el 6 y nos quedaría solamente la x. Nos quedaría x es igual a 180. Entonces ya sustituyendo el 180 en las fracciones nos quedaría como
como el ángulo de A igual a 180 sobre 6, el ángulo de B quedaría como 180 sobre 2, el ángulo de Y 180 sobre 3. Entonces aquí ya nada más tocaría hacer las divisiones correspondientes. 180 entre 6 nos da igual a 30 grados. En el otro sería 180 sobre 2, que sería 90 grados. Y 180 sobre 3 sería igual a 60 grados. Entonces tenemos que la suma de estos tres es igual a 180 grados. Por lo tanto estamos bien. En el siguiente ejercicio tenemos un ángulo conjugado, si no mal recuerdo su nombre, donde el total o el resultado que nos tiene que dar al sumar estos dos ángulos es de 360 grados. Tenemos el ángulo A, que es 12x más 10 más x más 25. Esto nos tiene que dar un total de 360 grados. Ahora aquí sumamos las x. 12x más x nos da 13x. Y 10 más 25 nos da 35. Más 35. Esto igual a 360. Ahora aquí lo que vamos a hacer es pasar el 35 del otro lado. 13x igual a 360 menos 35. Aquí dejamos la x, vamos a pasar el 13 dividiendo. 360 menos 35 es igual a 325 sobre 13. Entonces tenemos que x es igual a 325 sobre 13. La división de 325 sobre 13 es igual a x igual a 25. Entonces, sustituyendo acá en el ángulo A, 12 por 25 más 10. Y acá sería 25 más 25. Este es el ángulo B y este es el ángulo A. 25 más 25 nos dan 50 grados y 12 por 25 vendría siendo 300 más 10, 310 grados. Y así es como quedaría el último ejercicio de esta sección.